Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021 y como todas las mañanas de lunes a viernes, Betsilu Cruz te trae las gotitas del amor de Dios para tu corazón. Y hoy es la cuarta parte de la serie que hemos titulado Grandes Ejemplos de Fe. Y quiero leerte en la Biblia, que es la palabra de Dios, en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 8. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Y el lunes nosotros comenzamos esta serie explicándoles los significados bíblicos y seculares de la palabra fe. El martes te hablamos acerca de la fe que nos representa, nos representará y nos respaldará si nos mantenemos conectados a la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Ayer miércoles, sobre la fe que nos respalda y nos respaldará si nosotros podemos confiar en que Dios obrará lo que Él nos ha dicho, como fue en el caso de Noé. Y hoy quiero hablarte acerca de otro hombre, de otra persona que es un gran ejemplo de fe que encontramos en la Biblia y de lo que nos hace obedientes y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablarte hoy de Abraham, el cual fue y sigue siendo un ejemplo de este tipo de obediencia, producto de su fe en Dios. Pues él primeramente obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y su parentela al lugar donde Dios le haría alcanzar su propósito. Y fíjense ustedes que él fue sin saber a dónde iba. Él se fue dejando toda su familia atrás. Él se fue sin tener la certeza de lo que Dios haría con él y a través de él. Mas sin embargo, él tuvo fe y fue obediente a través de esa fe, porque la fe nos hace ser obedientes. Cuando llegó al lugar donde Dios le había indicado que llegara, vivió como extranjero y por fe vivió en carpas, no tenía posesiones materiales. Él simplemente llegó a aquel lugar porque él sabía que Dios le había hablado y que Dios le iba a cumplir el propósito que tenía para su vida. Y dice que él y Sara ya eran ancianos y tuvieron a su hijo Isaac, a pesar de que Sara era estéril y que ambos estaban en un estado de vejez bien avanzado. Pero como Dios tenía un plan, como Dios había hablado una palabra y esa fe que ellos tuvieron en Dios los hicieron ser obedientes y moverse al lugar donde Dios les había dicho y confiar en que Dios les daría un hijo. Por encima de todas las circunstancias que ellos estaban viviendo, a pesar de la realidad presente que ellos tenían, que médicamente era imposible que ellos pudieran ya tener un hijo, pero como era la voluntad de Dios que sucediera en ese tiempo ellos estaban confiando en que sí, Dios actuaría y obraría en sus vidas. Y dice que de esa señora estéril y de ese señor sumamente anciano, tuvieron a su hijo Isaac. Por su fe, una nación entera provino de una estéril anciana y un anciano casi muerto. Y su descendencia, como Dios le había dicho al principio, fue como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea que era imposible de contar. Por su fe, por ser obedientes, sabiendo que verían el cumplimiento de la palabra de Dios,
Dios los respaldó, Dios cumplió su palabra en ellos, por encima de todo lo que había dicho la ciencia, por encima de todas las circunstancias, porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, porque su palabra tiene vida. Y esa vida nos da vida a nosotros y nos enseña y nos impulsa a creer en Él. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 16, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Porque cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros hacemos su voluntad, aún sin ver las cosas como Dios las dispuso y como Él está diciendo que van a suceder, por encima de las circunstancias, cuando nosotros decidimos creer a Dios, aun cuando todo el panorama es contrario a lo que Dios ha establecido que va a suceder, cuando nosotros tenemos esa clase de fe, que nosotros somos obedientes y caminamos en fe en lo que Dios nos ha dicho, Dios ciertamente, como dice en la palabra que te leí, no se avergonzará de nosotros, sino que nos llama sus hijos, sino que nos llama sus amados. Dios nos respaldará por encima de la circunstancia que nosotros hemos decidido creer. Y si todavía tú necesitas acercarte a Él y comprender esta verdad que te estoy explicando, porque por experiencia propia te puedo decir que he caminado en fe por encima de todos los diagnósticos, por encima de todas las circunstancias adversas, y Dios me ha respaldado porque yo he creído en Él. Dios ciertamente ha cumplido su palabra en mi vida. Si tú necesitas experimentar eso en tu vida, este es el momento en que tú debes abrirle tu corazón y decirle: Dios, yo necesito esa fe, yo necesito caminar en fe y que yo ver lo que tú has prometido para mi vida, a pesar de todo lo que está diciendo que no va a suceder. Yo quiero creer en ti. Yo quiero creer en que tú lo vas a hacer posible. Así que si tú tienes esa necesidad, habla con Dios. Ábrele tu corazón. Puedes escribirnos a nosotros. Puedes hablarnos a través de nuestras redes sociales, Caminando en el Propósito de Dios. Puedes ir a ver los días anteriores de los mensajes que hemos grabado, las semanas anteriores, las diferentes series que hemos estado grabando, los domingos que tenemos nuestro Facebook Live, que se ha convertido en un Facebook Live más, pero no uno igual, porque Dios cada domingo está haciendo maravillas a través de su palabra. Así que te invito a que te mantengas conectado con nosotros. Y mañana, en la conclusión de esta serie, Grandes Ejemplos de Fe. Te espero mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye.